Gracias. La semana pasada, en realidad pensé tomarme solo unos minutos en cuanto a ese atributo que debemos también tomarlo con cuidado y con pinzas, eh, que está dentro de la justicia, ¿no? De la rectitud de Dios, que fue la ira de Dios. Y sin embargo, el tema provocó, ¿no? Inquietudes y está bien, provocó preguntas y definitivamente está bien, porque es cierto, la Biblia nos enseña de que Dios también tiene momentos de ira. Apocalipsis también nos menciona ello, pero sabemos que aún en la ira, Dios actúa en santidad, ¿no? Y ese, ese fue el bloque, o sea, la ira, la justicia y el juicio de Dios es el bloque dentro de la santidad de Dios. Así que fue bueno que podamos también hablar de ello, porque por lo general cuando hablamos de atributos de Dios, muy poco se menciona a la ira y se entiende, porque repito, muchos lo ponen como parte de la justicia o del juicio de Dios, y está bien, no que esté mal tampoco. Pero también vale la pena que lo consideremos aparte, porque hace que ciertamente nosotros podamos entender que sí, este nuestro Dios, en razón a que es justo, en razón a que es santo, él también actúa con ira ante, ¿no? La rebeldía, la desobediencia de aquellos que estamos alrededor de él. Esta noche vamos nosotros a comenzar con no solo otro atributo, sino también otro bloque de atributos. O sea, es como que otros atributos están ligados a este. Y el atributo que nosotros vamos a tener presente en la noche de hoy es, a ver, déjeme, lo pongo aquí, listo, ah, listo, aquí estamos, es el amor, ¿no? Muchas cosas dicen respecto al amor, pero lamentablemente, por lo general, cuando se habla de el amor, se habla del amor que nosotros sentimos, ¿no? Que nuestra sociedad nos enseña, que nuestra sociedad nos empuja a pensar, a creer, pero esto que estamos viendo tiene referencia con el amor de Dios. Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, se nos pide describir el amor en términos muy generales, caemos en no mencionar la necesidad de obedecer a Dios como una expresión de amor y que en ello también podamos nosotros amar a otros. Y digo esto porque muchas veces más nosotros, cuando hablamos de amor, estamos nosotros pensando en sentimientos, en emociones, y no que no podamos o no tengamos que incluir ello, pero eso no es el todo, ¿no? O en su defecto, el amor, y sobre todo cuando hablamos de Dios, no depende de sus sentimientos, o no depende de simplemente los sentimientos de otros, sino depende de esa bondad para con nosotros que solo Él puede tener. Así que este es el atributo que nosotros vamos a ver en esta ocasión. Nuevamente, también si usted tiene alguna pregunta o algo que quisiera compartir, si no entiende algo, siéntase cómodo, cómoda de también
decir de ello, ¿no? Que no lo entendió, o si pudiese explicarlo nuevamente o de otra manera. Pero hablemos del significado del amor de Dios. Obviamente, todo significado que nosotros podamos dar respecto a Dios y sus atributos, siempre nos vamos a quedar cortos. Obviamente tratamos de dar esos significados en base a lo que podemos ver en la Biblia, en las Escrituras. Sin embargo, recuerde que Dios es infinito, ¿no? Dios es perfecto. Y aquello que las Escrituras describen de Él no necesariamente, ¿sí? Explica absolutamente todo detalle de lo que Dios es o de lo que sus atributos son. Así que lo mejor o una de las mejores cosas que se pueden mencionar sobre el significado del amor, repito, hablando del amor de Dios, ¿sí? Dice lo siguiente, permítame hacer esto. Amor es definido, repito, estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Es definido, dice, como la perfección de la naturaleza divina, por el que Dios está eternamente movido a comunicarse a sí mismo. O sea, cuando se habla de comunicarse a sí mismo es a comunicar el amor o a compartir ese amor o en su defecto a manifestar ese amor que en él hay. No puede Dios guardarse ese amor para sí mismo. ¿Sí? Decir, no, o sea que Dios puede contenerse de amarnos y simplemente tener ese amor para sí mismo, no puede. No, sí, es porque la naturaleza en él hace que en este sentido ese amor pueda ser comunicable o pueda ser dirigido hacia a otros, y ese es, repito, el amor perfecto de nuestro Dios. O sea, no es algo simplemente emocional, también se nos dice acá, porque nosotros más somos movidos por sentimientos, por emociones. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, cuántas veces usted ha dicho, uy, yo lo siento a Dios? Eh, que puede darse el caso, claro que sí, pero siempre entiéndase que va a ser conforme a su palabra, conforme a su santidad, conforme a su voluntad, siempre, ¿sí? Pero decir que no, yo sí siento el amor de Dios aún cuando estoy haciendo algo equivocado, es un poquito más complejo eso, ¿no? Es un poquito quizás engañoso eso. No que Dios no esté, no que Dios no nos ame, pero de ahí a que nosotros podamos experimentar ese amor que no nos está conllevando hacia el arrepentimiento, en el caso de que no estemos andando correctamente, posiblemente no sea amor de Dios, sino más bien simplemente una expresión de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. En una ocasión, casualmente, estuve conversando con una pariente respecto a temas de Dios, temas de la Biblia, y, y esta pariente dijo algo interesante, ¿no? Mientras conversábamos, me dijo que ella era una mujer, ella dice, ella sí amaba a Dios, ella está segura de que ama a Dios. Y le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué te da esa seguridad de que amas a Dios? Y me dijo, es que lo siento aquí en mi corazón, me dijo, ¿no? Era sentimiento, sí, era emoción simplemente. Porque recuerde que a Dios lo amamos a través de nuestra obediencia a Él y nuestra entrega también a Él, ¿sí? Pero si es que decimos que lo amamos, si no hacemos caso a su palabra y nos interesa tampoco su palabra, posiblemente no sea. ¿Ve? Entonces, este amor de Dios no es emocional simplemente, no que no tenga una parte emocional, claro que sí, pero no se basa en lo emocional, ¿sí? A diferencia de nosotros.
Dice, sino un afecto racional y voluntario. O sea, ese es Dios, ¿sí? Ese es el amor de Dios. Es este afecto muy razonado, ¿no? Valga la redundancia, que aquel siempre es verdad, pero a la vez también muy voluntario. Esto es, nada lo presiona a él a amar, porque eso es su naturaleza. Bien dice Juan, Dios es amor, y en este sentido es también voluntario. Luego nos dice, sí, teniendo su fundamento en la verdad, la santidad y también el ejercicio de su libre voluntad. Ah, muchas veces nosotros, perdón, quizás nos vemos presionados a amar a otros, ¿sí? Por razones distintas, por ejemplo, ¿no? Porque esa persona está muy deprimida y tenemos que nosotros siempre pensamos en amarlo, y al amar estamos pensando simplemente en el aspecto emotivo, en el aspecto sentimental, en el aspecto de emoción. Que permítame insistir en ello, que no necesariamente se puede decir que el amor de Dios no tiene eso, no tiene ese efecto, claro que sí. Sin embargo, entiéndase que es basado en la verdad, ¿no? Es basado en la razón, es basado en la voluntad misma, libre voluntad de Dios. O sea, no se lo puede presionar a Dios. No, pero Dios, que no lo amas tú, que está que se muere. No, o sea, no. No se le puede presionar a Dios, ¿sí? O el amor de Dios. Es una expresión de su libre voluntad, como lo hemos visto antes. Si Él está movido a comunicarse a sí mismo, a comunicar ese amor hacia los demás. Esa es su naturaleza, ese es Él, ¿no? Ese es Dios. Y luego dice, este es el carácter y la naturaleza misma de Dios. O sea, es el amor. ¿Sí? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera expresar. Algo. Eh, Permítame, por ejemplo, hacer esta pregunta. Quizás alguno de ustedes puede relacionarse con ello. ¿Alguna vez usted así se ha sentido movido a ayudar o a, a mostrar, ¿no? Alguna expresión de amor hacia otro en razón a que ese otro quizás estaba expresando su necesidad, su dolor, su situación incómoda, y después se dio cuenta que esa persona le engañó y usted fue movido, pero después se dio cuenta que esa persona me engañó, ¿no? Algunos piden dinero y no es que si está pidiendo dinero porque en verdad hay una necesidad momentánea, sino simplemente se han acostumbrado a la sinvergüencería y lo actúan bien. Dígame, ¿alguno de ustedes ha caído en ello? Alguien que pueda compartir su experiencia. ¿Hay alguien? ¿Nadie? Ninguno ha caído en ello. A veces hasta niños, por ejemplo, ¿no? Que aparecen por ahí llorando. eh, ¿Y qué pasó? ¿Por qué razón? No, es que se me ha perdido el dinero que mi mamá me ha mandado a comprar y no sé qué hacer, seguro que se va a molestar, no quiero regresar a mi casa, ¿no? Y a veces uno es movido, ¿no? Y uno está siendo honesto en ello, pero después se da cuenta, oye, me engañaron. ¿Nadie? ¿Alguno de los presentes con vida en estos, con vida en estos momentos? ¿Alguno de ustedes? Nadie que haya experimentado y que fue movido, ¿no? Pero no necesariamente fue algo
bien razonado, sino más que nada emotivo. Pastor, ¿Sí? a Entonces, mí Dios no cae. me escucha. Te escuchamos, hermana Filipe. A mí no me pasó algo así tan así como usted lo dice, pero con una pareja de esposos venezolanos que llegaron acá a Trujillo ¿Ya? varios años atrás, en el 2018. Eran personas muy necesitadas Ujú. en ese momento, muy necesitadas, y claro, yo tuve un poco de pena por ellos, ¿no? Claro. Y no tenían ni dónde cocinar y tenían al pequeño que tenía, Ujú. tenían para eso y y yo tenía una cocinita ahí guardada de lo que usé un volcán y dije, la voy a regalar para que, ¿no? Pero ya para el balón de gas ya no había. Entonces le prestaron las madres estoy hablando de la institución donde yo trabajaba. ¿Eh? Las madres se pusieron de acuerdo para regalarle, ¿no? Y yo le regalé varias cositas, ¿no? Aparte de la cocina, Ujú. varias cositas, utensilios para que usara. Y Ujú. resultó que al poco tiempo lo Ya. había vendido y se desaparecieron. A mí me causó extrañeza, ¿no? Porque, Ujú. bueno, yo le he dado de corazón, ya si ella me mintió o el señor me Claro, mintió, ya es claro, otra cosa, claro, ¿no? Pero sí, sí, algo parecido me pasó. claro. Pero repito, en eso son nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos. Y que, insisto, no es que estén mal, pero sí están mal cuando permitimos que ellas simplemente nos dirijan o nos guíen. O sea, Dios no es así, ¿no? Dios obviamente sabe todo, Dios conoce todo, así que no se va a dejar Dios a impresionar, pero sobre todo Dios sabe lo que es correcto según Él. Sí, y en ese sentido tampoco se deje, por más que la necesidad pueda ser hasta sincera, pero si no es conforme a lo que Dios considera es lo correcto, porque recuerden, Dios conoce el mañana y el pasado mañana. A mí me llama mucho la atención la oración de este rey, ¿quién fue? Ezequías, ¿no? Ezequías, ¿no? Me parece que sí. Eh, ya la verdad que no estoy muy seguro. Pero que Dios le dice, oye, ordena tu casa porque esta noche vas a morir. Y este hombre ora a Dios, ¿no? Y le dice Dios, pero, o a través de Isaías, ¿no? Y ya se le da 15 años más de vida, ¿sí? Es interesante que en esos 15 años más de vida, este hombre le abre las puertas a los reyes de Babilonia, ¿sí? Quienes más adelante fueron los que llevaron a la cautividad a Jerusalén, ¿no? Entonces Dios conoce todo esto, Dios entiende todo esto y obviamente entendamos ello, que el amor de Dios es puro, es sincero, es correcto y no debe ser cuestionado, sí, para nada. El tema está en que muchas veces lo cuestionamos porque nosotros somos más movidos por nuestros sentimientos y emociones, mientras que Dios es movido por esa su justicia, esa su verdad, esa su santidad, esa su eternidad también, ¿no? Y su sabiduría que todo lo sabe, ¿sí? Entonces, ciertamente es difícil para nosotros muchas veces concebir este amor de Dios, ¿sí? Porque a veces, a ver, hermanos, ¿alguna vez usted, pero sean honestos, pues, ¿alguna vez usted ha querido que Dios sea un poquito más compasivo todavía? Pero sabemos que Dios es compasivo, pero muchas veces hemos querido, Dios, esto, sácame, qué sé yo, dame, ¿no? Y la respuesta quizás ha sido no. Entonces nosotros hemos, como que nos hemos sentido, pero que Dios sea un poquito más
más comprensible, más compasivo, ¿no? Como para que me des lo que yo necesito, ¿no? Eh, Posiblemente en una u otra forma a todos nos ha pasado, pero entiéndase que el amor de Dios no tiene comparación. Sí, no tiene comparación. ¿Alguno de ustedes con alguna pregunta, algo más que quieran agregar? ¿Alguien? Ok. Y aquí y viene algo para también nosotros tener muy presente, muy en cuenta. El amor es aquel atributo de Dios por el que Él está inclinado a buscar el más alto bienestar de sus criaturas y la comunicación de sí mismo con ellas sin importar el sacrificio involucrado. Déjeme hacerle esta pregunta. Voy a leer nuevamente esto, sí, pero o sea, ¿habrá algo que Dios deba hacer para mejorar su amor por nosotros? Vuelvo a leer. El amor, obviamente de Dios, es aquel atributo de Dios por el que Él está inclinado a buscar el más alto bienestar de sus criaturas y la comunicación de sí mismo con ellas, sin importar el sacrificio involucrado. ¿Cuál fue la mejor o más grande expresión de amor de Dios para con nosotros? ¿Alguno de ustedes? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay más grande expresión de amor. ¿Sí? Para nada existe una mayor expresión del amor de Dios por nosotros que Jesús en la cruz. No hay. Ahora, en eso, ¿quiso Dios lo mejor para nosotros? Por favor, responda. O sea, en esa cruz, ¿cómo puede usted decir que sí Dios quiso lo mejor para nosotros en esa cruz? Que, repetimos, es la más grande expresión de amor de Dios para con nosotros. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Y quiero hacer estas preguntas porque muchas veces nosotros vivimos como que si Dios no quiere lo mejor para nosotros. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha pensado ello? Y claro, por lo general lo pensamos cuando las cosas no van como deseamos, ¿no? O no salen como nosotros queremos. Pero ¿es razonable, es justo que nosotros dudemos del amor de Dios? Y la respuesta siempre va a ser no. No es justo para nada, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros entender, cierto, qué grande, qué perfecto es el amor de Dios por nosotros, ¿sí? Y que Dios siempre, por más que las cosas no se den como usted quiere, siempre Dios va a desear lo mejor para usted. No comprendemos ello. Respondan a esta pregunta. ¿Está de acuerdo usted con que Dios, y me agradaría, por favor, que sí levanten manos, qué sé yo, pies, algo, sí, pero háganos saber? ¿Está de acuerdo con que Dios, en razón a ese amor que tiene para con nosotros, está inclinado a buscar el más alto bienestar de sus criaturas? ¿Cómo lo expresaría usted? ¿Con un sí, con un no? ¿Hay alguien? ¿Nadie? Nuevamente la pregunta.
¿Está usted de acuerdo con que ciertamente Dios está inclinado a buscar el más alto bienestar de sus criaturas? ¿Sí o no? Bueno, hermana Giovanna, con pulgar arriba. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra persona? Nuestra hermana Sí, Vicky, pastor. nuestra hermana Filito. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo explicamos sucesos como, por ejemplo, lo que ocurrió, y lo mencionamos en algún momento, a Juan el Bautista, a Jesús mismo, a Esteban? ¿Cómo explicamos, cómo diríamos, oye, sí, eso fue en razón o fue hecho en razón a que Dios quiso el más alto bienestar para ellos? ¿Cómo nosotros explicamos eso? ¿Cómo justificamos eso? ¿Alguno de ustedes? Dele nomás con confianza, sí, no se piense que quizás tengamos una respuesta. Simplemente lo que yo deseo es que usted vea el amor de Dios más allá de lo que simplemente es su propio deseo o su propio sentir, o sea, nuestro propio deseo, nuestro propio sentir, sino que usted vea que ciertamente, por más que no tenga sentido para nosotros, eso es bueno. Es más fácil hablar de Jesús, porque ciertamente en Jesús tenemos de su perdón. O sea, si no hubiese Jesús llegado a la cruz, seguiríamos condenados. Entonces usted diría, entonces por esa razón, cierto, eso fue justificable. Y ahora lo entiendo, ¿sí? Eso es una expresión del amor de Dios para mi beneficio o para beneficio nuestro, ¿sí? Eh, pero ya como que nos cuesta con otros, ¿verdad? O en su defecto usted diría, ¿y en qué benefició a Jesús? Porque lo que yo he mencionado es cosas que nos benefician a nosotros, ¿no? O sea, con su muerte, con la muerte de Jesús en la cruz, nosotros hemos sido beneficiados. Muy bien, pero Él, ¿cómo se benefició? Bueno, definitivamente que su nombre es más grande, más alto que cualquier otro nombre, ¿no? Que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El tema es que nosotros muchas veces más vemos las cosas con nuestros ojos muy terrenales, porque para nosotros, sí, o sea, para nosotros las expresiones más grandes de amor tienen que ver con las cosas que nosotros estamos pasando acá. Mientras que quizás Dios desea que tú y yo aprendamos a mirar más allá que simplemente acá, ¿sí? O sea, las cosas celestiales, porque ciertamente cuánto Dios nos ha bendecido, y a los que estamos estudiando Efesios, ¿no? Con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales, pero a nosotros no nos interesa mucho eso, ¿correcto? Nosotros más estamos interesados en acá, ¿verdad? Y pensamos entonces, si Dios me ama, debería hacer que todo lo que yo deseo, todo lo que a mí me pasa, se solucione. Pero no necesariamente ese es el amor de Dios, ¿no? Es como que usted y yo vemos las cosas distintas a como Dios las ve, ¿sí? Y lo triste es que no somos nosotros de decir, sí, Señor, nosotros vemos las cosas distintas a como tú las ves, pero tú eres el correcto, por lo tanto, tú sigues haciendo lo que tú entiendes es lo correcto, sino muchas veces nosotros quisiéramos que Dios cambie y que
como lo dije hace un rato, sea un poquito más compasivo, pues, ¿no? De lo que ya es. Mi hermanos, Dios sigue amándonos a nosotros con la misma intensidad con que nos amó ahí en el Monte Calvario. Si me dejo entender con todo esto. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar sobre este tema? Pastor, Sí, hermana. una vez yo leí un libro acerca del amor inmensurable, decía, de nuestro Ajá, Dios. ajá, Y ahí decía que las pruebas que Él nos pone o las circunstancias difíciles que nos pone, decía, es porque Él en ese proceso va enseñándonos lo que significa amar de verdad. Y decía, no, cuando viene la prueba, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo muy bien está bien, sí. textualmente. Entonces decía que cuando nos viene la prueba, Él sabe que vamos a sufrir, que vamos a llorar, que vamos a necesitar de esa pronta ayuda de Él, pero Él necesita en su amor hacernos entender que si Él no hace eso, nosotros no vamos a poder entender en esta tierra porque esta tierra es la preparación. No sé Correcto. cuánto de desierto o cuánto o sea, de verdad hay ahí, pero que Él sabe que vamos a sufrir, que vamos a llorar. Para Jesús mismo, como usted decía, no era fácil porque Mm, su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿no? Fue ajá, muy difícil, pero es necesario pasar por eso porque, como usted mismo también decía, las bendiciones, lo que pasa es que nosotros queremos acá ser felices y la ya, verdadera felicidad no va a ser acá, va a ya, ser allá, ¿o no? ya, ya. O sea, lo mejor, hermanos, que a nosotros nos puede pasar es ser más como Cristo. Y las pruebas que Dios pone en nuestras vidas con ese propósito son una expresión de amor de Dios, que seamos más como Cristo. Nosotros lamentablemente hemos llegado a cambiar el evangelio. Pensamos que si Dios nos prueba, es para que Él se dé cuenta si en verdad nosotros queremos aquello que le estamos pidiendo. Y ya estamos nuevamente haciendo que el amor de Dios sea más terrenal, sea más para lo que yo quiero. Me estoy dejando entender. ¿Acaso no es cierto que también, así como la hermana Filito habló de este libro, también hay libros que mencionan ahí y dicen, ¿no? Tú simplemente espera, Dios te va a dar, Dios te va a dar lo que quieres, te está probando. ¿Es así o no? Algunos de ustedes. ¿Alguien? Y no puedo decir que no siempre es así. Quizás hay ocasiones en que sí, pero entiendo. Dios está más interesado en que nosotros seamos más como Jesús. No en que nosotros simplemente nos hagamos más y más de este mundo, al punto que muchas veces preferimos ya no oírnos, total, Dios nos está dando todo lo que queremos acá, cuando la idea es, seamos más como Jesús, ¿ok? Seamos más como Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Otra pregunta, hermano. No sé si esto ayuda, hermana Filito, con lo que menciona. Ah, Sí, pastor, gracias. ok. Sí, tengamos mucho cuidado nosotros con, a ver, no existe libro inspirado en este mundo, sino solo la Biblia. Todos los otros libros que se puedan escribir y aún respecto a la Biblia, entiéndanse, no son inspirados.
No que estén equivocados, pero por otro lado, muchos de ellos posiblemente sí están equivocados. Y yo no me voy a poner aquí como juez de qué libro es bueno, qué libro es malo. Pero cuando usted pone más la mirada en un libro, y ojalá que ese libro sea correcto, pero cuando usted pone la mirada más en un libro que en la palabra de Dios, ya nos estamos equivocando. Ya nos estamos equivocando. Que ojalá ese libro le ayude a comprender la palabra de Dios. Pero si es que simplemente ese libro más está tratando de glorificarlo a usted, posiblemente ese libro ya se está equivocando. Que ojalá todo sea acerca de glorificar a Dios en Jesús. Y hermanos, no nos equivoquemos. No se trata de que todo salga como queremos, sino de lo que se trata es de que seamos más como Jesús. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto rapidito, la declaración escritural acerca del amor de Dios. Hay ah, 4 pasajes, hay 4 pasajes, 2 de ellos en el mismo, bueno, 3, sí, 2 de ellos en el mismo libro, ¿no? Vamos con Juan 3:16, hasta de memoria, por favor, délo. Y a ver, dele, o alguno de ustedes, por favor, de memoria, comparte este versículo. Juan A ver, pastor, 3:16, si me acuerdo. a ver, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. amén. Sí, una gran expresión respecto al amor de Dios. Y hemos dicho, sí, quizás sea la más grande expresión de Dios, del amor de Dios para con nosotros, Jesús. Es la más grande expresión. Nosotros, por ejemplo, perdón, muchas veces, ¿no? Hablamos de mira cuánto me amó Dios, que me ha dado esto, me ha dado esto, me ha sacado de esto y esto y esto. Muchas veces ni siquiera mencionamos eso. Si usted piensa, si usted piensa, sí, piensa en ello, en cosas que usted ha dicho o cosas que usted ha escuchado en lo que estoy diciendo, se va a dar cuenta que es cierto. Muchas veces nosotros medimos más el amor de Dios por las cosas que nos da o por las cosas que ha hecho en nosotros en un tema muy social, más que simplemente no hay mayor expresión de amor de Dios que la muerte de Jesús por mí en la cruz. ¿Es así o no? Triste, pero lo es. Y sobre todo cuando nos ponemos a compararnos, ¿no? Hoy Dios me daba a mí más que a otros, porque también caemos en ello, ¿no? Entonces Dios debe amarme más. Simplemente porque quizás se tiene más o porque se es más, cuando nos está costando darnos cuenta, oye, la mejor expresión del amor de Dios para conmigo no está en lo que me dio o en lo que hizo de mí, que soy un profesional, y agradecidos a Dios por esas cosas, ¿sí? Pero el amor de Dios está expresado en Jesús y su muerte en la cruz por mí. Es la más grande expresión de Dios, del amor de Dios por nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 también. Primera de Juan, alguien por favor que le dé lectura, ¿sí? a este pasaje. Primera de Juan 3:16. ¿Alguien dijo yo? Yo, pastor. Por favor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Quizás por esta razón es que muchas veces, y hace un ratito mencionaba, ¿no? Que cuando hablamos del amor de Dios, más hablamos del amor de Dios en base a qué me ha dado, mira cómo me ha hecho, qué sé yo, prosperar, mira cómo me ha hecho eh, ser más, ¿no? Quizás nosotros vamos más por ese lado, porque si simplemente nosotros dijésemos, el amor de Dios se manifestó en razón sobre todo a que Jesús murió por mí, entonces ya estamos hablando con responsabilidad allí. Y esa responsabilidad nos va a llevar a lo que se menciona en este mismo versículo 16, ¿no? Dice, o sea, Él dio su amor por mí, estemos dispuestos a dar perdón, Él dio su vida por nosotros como expresión de amor, entonces también estemos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos como expresión de amor. Hay una responsabilidad, mientras que con lo otro no, ¿sí? Con lo otro no. Quizás por esa razón también nosotros caemos en ello. Primera de Juan, en capítulo 4, versículo 8. Creo que es así. Sí, 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 eso sí. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 8. ¿Alguien? Primera de Juan 4, 8, en voz alta. Ok, dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 menciona lo siguiente, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, si en verdad nosotros estamos amando con el amor de Dios, no estamos pensando nosotros en, oye, mira que yo merezco esto, o mira lo que Dios me ha dado, sí, y todo, sino estamos hablando de ese, todo es acerca de él y de nuestro servicio a él, de nuestra obediencia a él. Y por último, Mateo 5:45, que no estoy seguro, creo que ya lo leí la semana pasada, creo que este es el versículo que no necesariamente se menciona el amor, la palabra amor, pero que sí manifiesta y expresa ese atributo de Dios. 5:45, una vez más no estoy del todo seguro, pero dice, ya, en realidad sí, sí, sí dice. Dice, pero yo os digo, sí, Mateo 5, perdón, 5:45, ¿sí? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Y viene desde el versículo 43, en realidad, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahí viene el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios por nosotros. Con esto vamos terminando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar, hermano? ¿Hay alguien? Una pregunta, algo que quieran agregar. Perfecto. Atributo de Dios. Muy bien. Ahí nos detenemos entonces. ¿Alguna petición para estos momentos?